En un país pujante y lleno de desafíos, hay muchas preguntas sin respuesta. Redes abiertas. ¿Qué tal? Un cordial saludo, bienvenidos a Redes Abiertas a través de Teleamiga, siempre con temas de interés donde ustedes los ciudadanos tienen la primera palabra. La invitación para que también se puedan conectar a través de nuestros canales virtuales www.facebook.com/canal Teleamiga, en YouTube, Canal Teleamiga y por supuesto la línea WhatsApp 328-5987-19. Se aproxima la fecha del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, por supuesto aquí en Colombia, la posibilidad con muchos debates alrededor de lo que significa el trabajo en Colombia. Por eso le quiero dar la bienvenida a Fabio Arias, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Fabio, bienvenido a esta mesa de trabajo. Gracias, Mauricio. A usted muy amable por la invitación y un cordial saludo a toda la audiencia de Teleamiga y en particular de este programa de Redes Abiertas. Bueno, Fabio, el trabajo siempre es un tema de primer orden en el país. Se acerca la fecha de este 1 de mayo, pero por supuesto hay muchos temas de primer orden en la agenda a tocar en esta jornada especial de los trabajadores. Hablemos de cómo está el trabajo en Colombia realmente, cuál es la visión real sobre este tema que nos preocupa a todos los que habitamos en este país. Lo podría resumir más o menos de esta manera. Durante 33 años, los gobiernos neoliberales y proempresariales que empezaron con el hoy director del Partido Liberal, César Gaviria, y que pasaron obviamente por muchos gobiernos, el de Pastrana, el de Uribe, el de Santos, el de Duque, todos ellos hicieron una serie de modificaciones a la normatividad laboral en el país. En el primer momento de César Gaviria establecieron la flexibilización laboral, que terminó en una abierta precarización laboral, es decir, la gente sin contratos a término indefinido, sino contratos basura, que lo llamamos nosotros, subcontratación, intermediación laboral, etc. Y la disminución de los derechos de los trabajadores con la ley 789 del 2002 del expresidente Álvaro Uribe Vélez, como en el tema del recargo nocturno, que se perdió después de las 6 de la tarde, los dominicales y festivos, que le redujeron en un 25% el pago en los dominicales, y le quitaron el carácter laboral al contrato de aprendizaje que tanto le sirve a la juventud trabajadora. Entonces, todo eso significó un deterioro en las condiciones de cada uno de los trabajadores en Colombia. Redujo significativamente los ingresos de los trabajadores. Y claro, como todo en la vida, unos pierden y otros ganan. ¿Quiénes perdimos? Los trabajadores. ¿Quiénes ganaron? Las clases empresariales, los más mega ricos de Colombia, los que definitivamente son propietarios especialmente de las medianas y grandes empresas del país, tanto nacionales como extranjeras. Nos quitaron a los trabajadores de nuestro bolsillo unos recursos y llenaron las alforjas, ya bien grandes, de la clase empresarial en Colombia. Entonces, ¿cómo estamos hoy? En un momento en el cual este gobierno dijo, hombre, vamos a recuperar esos derechos. ¿Para quiénes? Para los trabajadores, ¿sí? Y desafortunadamente, a pesar de que el gobierno viene intentando por 2 años, ¿sí?, que se apruebe, entre otras, la reforma laboral para hablar del mundo del trabajo y reducir pues, el tema en esta oportunidad, esta discusión, pues en una primera oportunidad la hundieron porque no le dieron trámite al proyecto de ley, eso fue en junio del año de 2023. En agosto el gobierno volvió a presentarla, ¿sí? Y ahora el pasado 18 de marzo, la Comisión Séptima del Senado, que ya había hundido la reforma a la salud, en el año 2024, el 3 de abril, pues volvió también a hundir la reforma laboral. Y por eso el gobierno dijo, bueno, voy a presentar una consulta popular. Entonces, digamos que, ¿cómo es el Estado hoy? Digamos que las esperanzas y las expectativas que los trabajadores hemos venido teniendo y que motivaron en el gobierno de Iván Duque un paro nacional en 2019 y el estallido social en el 2021, causalmente en el día de ayer cumplimos 4 años del estallido social, pues reivindicaron la necesidad y la conveniencia de que se le recuperaran esos derechos a los trabajadores,
Por eso ganó Gustavo Petro además, porque ese estallido social realmente lo interpretó muy bien el presidente Gustavo Petro, lo incorporó en su plan de gobierno. Después muchas de esas cosas quedaron en el Plan Nacional de Desarrollo, pero desafortunadamente 2 años y no se ha podido lograr de que se recuperen esos derechos, a pesar de que la mayoría de la población votó para recuperar esos derechos. Y eso ya tiene que ver es cómo es la composición hoy del Congreso de la República, que desafortunadamente sigue en manos de estos gobiernos neoliberales y proempresariales, desafortunadamente. Fabio, siempre en todos los temas de la agenda nacional se dice, tenemos que llegar a acuerdos. ¿Por qué es tan difícil, y eso nos preguntamos todos los colombianos, por qué es tan difícil llegar a acuerdos entre el empresariado y entre los trabajadores? Mauricio, cuando se hizo la Ley 50 del 90, cuando se hizo la Ley 789 del 2002, cuando se hizo la Ley 100 del 93, nosotros los trabajadores no estuvimos de acuerdo nunca con ellas, nunca, ¿sí? De manera que este es un tema bastante difícil de llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque son los intereses de los grandes privilegiados de Colombia versus los intereses de unos trabajadores que tratan de mejorar sus condiciones socioeconómicas, tanto laborales como sociales, con su familia, y mejorar un poco los ingresos que le permita un mejor vivir. Entonces, esa situación no es un problema de hoy, porque ahora nos tratan de decir los empresarios que es que no hubo concertación. Y entonces le preguntamos siempre a los empresarios, oiga, ¿y cuál fue la concertación de ustedes con la Ley 50 del 90? ¿Y cuál fue la concertación con la Ley 100 del 93? ¿Y cuál fue la concertación con la Ley 789 del 2002? No sean descarados, por Dios, ¿sí? Entonces, es muy difícil, eso lo sabemos, ¿sí? Por eso al final se trata evidentemente de decirles, hombre, no se preocupen, estamos recuperando derechos, es decir, cosas que ya teníamos, no estamos hablando de cosas nuevas, sino de cosas que ellos nos quitaron, repito, con la Ley 50 del 90, con la Ley 100 del 93 y con la Ley 789 del 2002. Y quiero decirlo enfáticamente, los empresarios de toda esa época anterior a 1990 con la Ley 50 y a la Ley 789 del 2002, todos los empresarios pagaban esos derechos. Entonces no me vengan a decir ahora que es que ahorita pobrecitos se van a quebrar con unos derechos que ya teníamos los trabajadores y que los empresarios de aquella época, inclusive muchos de esos son los mismos, sí, eso no ha cambiado, o por lo menos sus familias, sí, y definitivamente no se quebraron, y el país tampoco se vino abajo. Entonces, eso es como una especie de, yo lo llamo, lo voy a decir con toda sinceridad aquí en el programa, es un odio primero al sindicalismo y después también a los trabajadores. Lo primero que se cayó en la reforma laboral fueron los derechos colectivos, que no eran otra cosa distinta a lo que ya en la OIT está aprobado. Eso le hemos dicho una y otra vez, oiga, pues ustedes van a la OIT y al final aceptan de que esos convenios deben aplicarse, pero vienen aquí y los torpedean. Y lo mismo con esta recuperación de derechos. Yo creo que son temas muy difíciles, muy complejos, yo lo acepto, ¿sí? Pero ellos no pueden pedir concertación por algo que ellos nunca quisieron tampoco concertar. Fabio, le vamos a dar participación a la gente. ¿Qué dicen en las redes sociales? A esta hora nos escribe @crítico78, pregunta, ¿la generación de empleo sigue siendo muy lenta en el país? ¿Por qué pasa esto? Asimismo, Mercedes Monteriana dice, ¿por qué las ciudades intermedias tienen mayor problema para tener más puestos de trabajo? Y Arrepentido 56 comenta, son inequitativas las oportunidades de empleo, especialmente en las regiones. ¿Qué le podemos responder a los colombianos? Bueno, aquí hay problemas estructurales y problemas obviamente coyunturales en el tema del empleo. Los problemas estructurales están desde que llegó César Gaviria a la presidencia de la República, que es el inicio de los gobiernos neoliberales y proempresariales en nuestro país, en la cual dijeron que la mejor oportunidad que tenía Colombia era el libre comercio, abrir las fronteras y evidentemente permitir que entraran cualquier cantidad de mercancías o de bienes y servicios al país sin mayor nivel de aranceles. Eso fue lo que hizo
César Gaviria con su apertura económica, reducir significativamente los intereses. Ahora, no solamente hizo eso, entregó el patrimonio público a los privados, lo que llaman las privatizaciones, y adicionalmente redujo sustancialmente el valor de la paga del trabajo. Esas tres cosas que encierran el modelo neoliberal y proempresarial son los temas estructurales que no han permitido que Colombia tenga un mejor desempeño en términos del empleo. Es decir, las ciudades intermedias, para no hablar de las grandes donde la tasa de desempleo puede ser un poco más baja, pero las ciudades intermedias, pues allá había una serie de sectores de actividades o agropecuarias o industriales que se fueron desmantelando, ¿sí? Más todos los empleos que perdió el Estado cuando le entregó las empresas del Estado al sector privado. Fabio, vamos a una pausa, vamos a terminar de tocar estos temas y sobre todo algo que usted tocó hace un rato, la consulta popular. Listo. De cara a este 1 de mayo. Vamos a la pausa y ya regresamos con el desarrollo de este y otros temas. Volvemos aquí a Redes Abiertas con un tema de interés, como es el trabajo. Recordemos que el próximo 1 de mayo es la conmemoración del Día Internacional del Trabajo y por supuesto aquí en Colombia pues la discusión está bastante abierta con un tema que estábamos hablando inicialmente con Fabio, pero antes de eso quiero darle la bienvenida al doctor Percio Yola, el presidente de la Confederación General del Trabajo acá en Colombia, también representante de los funcionarios públicos. Bienvenido a este espacio de opinión y por supuesto para hablar de ese tema del trabajo que nos toca a todos los colombianos. Percy, bienvenido. Muchas gracias, un saludo para toda la audiencia, para Fabio y muy agradecido por el espacio. Bueno, uno de los temas este 1 de mayo indiscutiblemente va a ser la consulta popular, todos esos temas de empleo, esas oportunidades laborales, mejores condiciones, ya que usted se integra a la discusión, la visión que tiene sobre esa consulta popular. Bueno, la consulta popular es una respuesta a ese bloqueo que se ha generado en la Comisión Séptima del Senado, el hundimiento de la reforma laboral y la necesidad de que se produzca el cumplimiento de una promesa incumplida, que es que hace 33 años la Constitución habló de un estatuto del trabajo que, bueno, nunca se ha podido convertir en realidad. Fabio, esta consulta popular ha tenido muchas críticas, como ha sucedido históricamente. Se dice que muchas de estas preguntas o los temas que están dentro de este cuestionario ya existen dentro del ordenamiento jurídico colombiano. ¿Cómo lo ven ustedes? No, pero eso sí no es cierto. Sí. Es decir, es tanto como decir que la reforma laboral entonces ya estaba en el ordenamiento jurídico. Sí, pero en contra. Aquí lo que se trata exactamente es con la consulta hacer lo mismo que se intentó hacer con la reforma laboral, recuperar unos derechos. Y por eso los temas de la Ley 50 del 90 y de la Ley 789 del 2002 vuelven a ser temas principales de la consulta popular. Recuperar lo nocturno, los dominicales y festivos, el carácter laboral del contrato de aprendizaje, el contrato a término indefinido, la eliminación de la subcontratación y la intermediación laboral. No, nada de eso está por lo menos recuperado en la normatividad y la única forma de restablecer esos derechos es mediante una ley, no se puede hacer de otra manera. Y repito, en la ley lo que hay es la eliminación de esos derechos y la reforma laboral y ahora la consulta popular lo que quiere es recuperarlos. Y ya que el Congreso no ha querido, está bien que el constituyente primario, el pueblo, lo decida mediante esta consulta popular. La generación de empleo es una de las grandes preocupaciones de los colombianos. ¿Ustedes sienten que esa generación de empleo viene muy lenta, avanzando? ¿Y cómo lograr garantizar que más colombianos tengan un ingreso seguro, un ingreso digno para sus familias? Porque tenemos que bajar todas esas tasas de desocupación en el país. ¿Cómo lo ve, Percy? Bueno, el gobierno ha venido
proponiendo cosas como, por ejemplo, reindustrializar el país. Ya Fabio había mencionado cómo la apertura económica lo que hizo fue eliminar empresas, puestos de trabajo. Ahora la reindustrialización permitiría, de una parte, generar empleos y producir para resolver problemas como la seguridad alimentaria y otras cosas. Ahí va entonces otro aspecto muy importante, que es precisamente el que tiene que ver con una política de desarrollo de la producción agropecuaria, que va dirigida fundamentalmente a que nosotros podamos recuperar la seguridad alimentaria y también de alguna manera exportar. Démosle la oportunidad también a los televidentes, a la gente que está conectada con las redes, que están preguntando a esta hora. Por ejemplo, Emprendedor nos dice, ¿cómo puede garantizarse que no se pierdan más empleos en el país y que ganen tanto los empleados como los empresarios? Eso es uno. Más colombiano, este es un cuestionario sesgado frente a la realidad del país. Y Fernando Espitia nos dice, ¿cómo piensan dar la batalla ante un Congreso donde se muestra tan poco apoyo? Fabio. Bueno, la consulta lo que trata de decir es, hombre, con el Congreso no se puede. Allá hay unas mayorías oligárquicas que no están de acuerdo con que los trabajadores recuperemos esos derechos, ¿sí? Y eso ya está demostrado. Ahí están los 8 votos de los senadores de la Comisión Séptima que hicieron mayoría y por tal motivo hundieron la reforma. Entonces, le toca es con la consulta popular, ¿sí? Para que esos derechos sean restablecidos. Y diciendo de una cuestión de fondo, cuando se hizo la ley 789 del 2002, engañaron al país. Eso hay que decirlo categóricamente. Álvaro Uribe Vélez dijo, vamos a mejorar la tasa de empleo en Colombia. Vamos a generar 700.000 empleos con una nueva ley, que es la ley 789 del 2002. Pasó el tiempo y, como diría coloquialmente, mamola. No apareció por ninguna parte. Fuimos engañados, el país fue engañado. Entonces, no más engaños, por favor. No pueden decir que los costos laborales son los responsables de que no haya empleo en Colombia. No, ya lo dijimos, lo acaba de ratificar Percy. Si queremos recuperar los empleos que nos quitó la apertura económica y el libre comercio, es salvaguardando y defendiendo tanto la producción agropecuaria, entre otras de alimentos, como la producción industrial. Esa sí genera empleos, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, los más beneficiados inclusive también son los empresarios. Pero los empresarios se pusieron, fue a respaldar esa apertura económica. Ellos pensaron pues que les iba a ir súper bien. Desafortunadamente sacaron a una cantidad de medianos y pequeños empresarios, los sacaron del RIN por la importación, pues ahí sí como se dice, sin ningún control de bienes y servicios y de mercancías que de pronto las podíamos producir nosotros. Entonces ellos perdieron ese empleo y nosotros, ellos perdieron esas empresas y nosotros perdimos el empleo. Esa es la que toca modificar sustancialmente, esa política. Como bien lo dice Percy, este gobierno lo está intentando, pero bueno, hay mucho bloqueo institucional, no solamente del Congreso, del Banco de la República, para hablar uno que tiene que ver con la reactivación económica, y es mantener unas altísimas tasas de interés que evidentemente no permiten ni la inversión, ni los créditos, y que la gente se sienta pues en la perspectiva, eso sí genera incertidumbre en el país, en la perspectiva verdaderamente de ganarse unos pesos e invertir en comprar una casa o adquirir un crédito para una cantidad de bienes y servicios que necesita en su casa. Eso no se puede hacer hoy en Colombia por lo que hace el Banco de la República. Ese es otro bloqueo institucional que también tiene el presidente de la República. Entonces, no es cierto, y eso tiene que dejarlo claro, no es el empleo o el trabajo el que genera mayores ingresos del empleo, lo que genera desempleo, no es cierto. Es más, la fuente de riqueza es el trabajo. Entonces, ¿qué nos van a decir aquí a nosotros de que eso es lo que va a causar los estragos en Colombia? No, los estragos en Colombia son la apertura económica, el libre comercio y una política encaminada única y exclusivamente a llenar de privilegios a los que siempre han sido privilegiados en Colombia, los megarricos, los grandes empresarios y aquí tanto de las corporaciones nacionales como de las corporaciones extranjeras. Percy, ¿estamos ante una mini reforma laboral? En la práctica sí, porque pues el paquete original
debería ser el Estatuto del Trabajo. Luego hundieron la primera propuesta de reforma formulada por los trabajadores. Luego vino una de segunda generación, dijéramos que era esta, tuvo un recorte en la parte colectiva en junio del año pasado, mientras estábamos en la conferencia de la OIT, llegamos y habían bajado 20 y pico de artículos. Entonces ya esa reforma estaba suficientemente recortada. Y reducir eso ahora a 12 preguntas muy importantes que van a producir avances importantes y significativos, pero en la práctica sigue un saldo en rojo para el mundo del trabajo. Bueno, vamos a una pausa, ya regresamos con otros temas, cómo se va a seguir desenvolviendo esa jornada del 1 de mayo y por supuesto otros temas de interés en materia de trabajo en los próximos días aquí en el país. Ya regresamos aquí a Redes Abiertas. Regresamos a Redes Abiertas, tocando este tema del trabajo en Colombia, la proximidad ante la jornada, el Día Internacional del Trabajo y por supuesto las conclusiones finales de este importante tema, donde hay mucha tela por cortar, pero por lo menos dejar claro cómo se va a mover, Fabio, esta jornada. La consulta popular es el tema clave en este 1 de mayo, pero ¿qué otros temas van a estar también ustedes exigiendo en las calles de las principales regiones del país? Bueno, el tema central, como usted lo dice, Mauricio, va a ser el tema de la consulta popular, porque para nosotros va a ser muy simbólico de que el Día Internacional de la Clase Trabajadora, un gobierno democrático y progresista tome la decisión ese día de erradicar una consulta popular que pretende recuperar derechos laborales de los trabajadores. Mejor dicho, lo uno coincide plenamente con lo otro. Los 1 de mayo, la bandera que siempre levantamos es los derechos y los intereses de la clase trabajadora. Entonces, aquí van a estar al centro de la discusión. Pero adicionalmente también conmemoramos pues las históricas luchas que ha hecho la clase trabajadora en toda su historia, especialmente pues un acto muy desagradable como fue mandar a la horca a unos trabajadores que se tomaron el atrevimiento, según Estados Unidos en aquella época, ya hace 139 años, de que declararon una huelga y que eso era imposible que se pudiera hacer, cuando hoy, después de muchas luchas, entendemos perfectamente que ese también es un derecho que tiene la clase trabajadora. Entonces, muy importante, muy simbólico y obviamente que tiene el mecanismo de que hoy hay un pulso político muy grande entre el pueblo y la oligarquía y se va a expresar en las calles con movilizaciones no solamente de los trabajadores, van a venir campesinos, indígenas, afros y no solamente en Bogotá, a lo largo y ancho del país. Va a ser una fiesta muy, muy importante. Bueno, Percy, las conclusiones y por supuesto la visión de ese 1 de mayo para la CGT. Bueno, para la CGT tiene el significado también de 54 años de existencia de esta confederación, fundada en Medellín por Eliodoro Agudelo, con una perspectiva humanista cristiana, inspirada en parte por el padre Camilo Torres y en la doctrina social católica de la Iglesia, apoyada por la Central Latinoamericana de Trabajadores en su momento. Y ya Fabio lo dijo, el 1 de mayo se origina en Chicago, lucha por 8 horas de trabajo. Hoy, este 1 de mayo, se plantea recuperar estabilidad laboral, formalidad laboral, ocuparse de sectores como el trabajo en el campo, las madres comunitarias, el trabajo doméstico, o sea, engloba una perspectiva muy importante de recuperar derechos
y darle dignidad en la condición de lo que la OIT llama trabajo decente a sectores muy importantes de la población que hoy están precarizados. Bueno, Percy, Fabio, agradecido por atender esta invitación y por supuesto seguir hablando del trabajo con mejores condiciones para todos los colombianos. A ustedes también el agradecimiento. Hasta aquí Redes Abiertas y los espero en un próximo capítulo con más temas de interés. Hasta pronto. En un país pujante y lleno de desafíos, hay muchas preguntas sin respuesta. Redes Abiertas.